and Surface Street en Cracovia, Polonia. En 2008 se incorporó como profesora ayudante de la Universidad de Málaga y desde 2020 es catedrática de universidad. Durante su experiencia investigadora se ha especializado en el desarrollo de procesos para generar energía y para la protección medioambiental. En este campo tiene un elevado número de publicaciones y varias patentes. Por todo ello, en 2023, 2024 y 2025 se encuentra entre el 2% de científicos más influyentes a nivel mundial en el área de la química física y de la ingeniería química. Ha participado en una veintena de proyectos de investigación financiados tanto por el Gobierno de España, Junta de Andalucía, como por fondos europeos. En la actualidad es la coordinadora en la UMA del proyecto Erasmus Plus. Participa en diversos paneles internacionales relacionados con sus tareas docentes e investigadoras. Es miembro de la editorial board de la revista Catarsis Today LSRB y desde enero de 2023 es vocal de la Comisión de Evaluación de la Investigación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Actualmente es miembro del International Advisory Board de la Facultad de Ingeniería Química de Chemnitz, en Cracovia, de la Universidad Tecnológica de Viena, en Austria, y del Instituto de Estudios Avanzados de Francia. La catedrática María Olga Guerrero Pérez ha realizado también diversas tareas de gestión. Ocupó entre el 2016 y el 2020 el cargo de directora de Secretariado de Proyección Internacional de la Universidad de Málaga, gestionando tanto la Oficina de Cooperación Internacional en dicha universidad como la Oficina de Proyectos Erasmus Plus. Desde marzo de 2020 a enero de 2024 ha ejercido como vicerrectora adjunta de Proyectos Institucionales de la UMA. Desde agosto de 2025 es la coordinadora del área de evaluación de la investigación, desarrollo e innovación de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. Por otra parte, tenemos al profesor don José Rodríguez Marín, doctor en Geografía e Historia y premio extraordinario de doctorado con su tesis Málaga Conventual. Coautor del libro Málaga, Guía de Arquitectura, edición bilingüe y autor de los siguientes libros: La ciudad silenciada, los cementerios de Málaga, y de la obra Cuando los muertos hablan, valores humanísticos, históricos y sociales de las tumbas. Asimismo es coeditor del libro Cementerios Patrimoniales y Turismo. Es especialista en patrimonio cofrade, temática que ha desarrollado en capítulos de libros y artículos en diferentes revistas. Profesor del Departamento de Historia del Arte y de la Facultad de Turismo, actualmente está acreditado para catedrático por ANECA. Imparte asignaturas como Patrimonio Industrial, Difusión Turística del Patrimonio Cultural o Mercado del Arte. Además, imparte docencia en distintos másteres relacionados con la comunicación social del patrimonio, el mercado del arte, el enoturismo y la accesibilidad universal al patrimonio. Ha dirigido numerosos trabajos de fin de máster y fin de grado, así como tesis doctorales. Preocupado por la difusión del patrimonio, ha coordinado proyectos de innovación docente en torno al uso lúdico del patrimonio y la accesibilidad universal para personas con necesidades especiales. Sus líneas de investigación cubren diversas áreas temáticas: la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX, la arquitectura conventual, la religiosidad popular, los cementerios patrimoniales y el patrimonio industrial, realizando en todos ellos numerosos monográficos, publicaciones, aportaciones a congresos internacionales. Ha organizado diversos encuentros científicos y congresos sobre todas estas temáticas. Es presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio Industrial de Málaga, miembro del patronato de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, de la Fundación Galduana Museo de Málaga, miembro de la directiva de la Asociación Cultural Isla de Algará y la revista ha dirigido durante 17 años, vicepresidente del Colegio Oficial de Doctores y licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias de Málaga y pertenece desde su creación al Instituto Andaluz de Turismo. Ha sido director académico y organizador de las terceras jornadas andaluzas del patrimonio industrial y de la obra pública en 2014. Codirector de las primeras jornadas internacionales de cementerios patrimoniales en 2011 y director del 20º Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales, celebrado en Málaga en 2019. Pertenece a la Asociación
Asociación de Amigos del Cementerio Histórico de San Miguel y es presidente de la Red Española de Cementerios Patrimoniales, integrada en la Red Iberoamericana de Gestión y Valorización de Cementerios Patrimoniales. Ha sido subdirector del curso de expertos en enología, enoturismo y patrimonio cultural en torno al vino y subdirector del máster del Patrimonio, Turismo y Desarrollo Local, organizados ambos por la Universidad de Málaga. Es director del curso propio de expertos en gestión del patrimonio cultural y turismo en ciudades históricas de la Universidad de Málaga. Además, es el coordinador del Centro de Conocimiento de Vino de Málaga, que agrupa a un equipo multidisciplinar de investigadores de esta universidad. Ha comisariado distintas exposiciones sobre patrimonio industrial. Muestra de ello es la que en estos momentos celebramos en la Sociedad Económica de Vinos del país y estamos disfrutando. Le cedo a ellos la palabra. Muchas gracias. Voy a comenzar yo, se me escucha bien, ¿no? ¿No? ¿Más? ¿Aquí? Sí. A ver si esto funciona. Sí. Bueno, yo vamos a hablar aquí sobre industria química en Málaga. Y obviamente si vamos a hablar de esto es porque hubo industria química. Esto que parece algo de perogrullo, creo que es algo que todos ustedes tienen claro, porque imagino que la mayor parte de ustedes que nos acompañan hoy son de Málaga, o llevan muchos años viviendo en Málaga, o son cercanos a la Asociación de Defensa de las Chimeneas. Entonces les parece obvio que en Málaga hubo un importante tejido industrial. Pero quisiera llamar la atención sobre esta imagen para que traten de ponerse en el punto de vista de alguna otra persona que no sea tan cercana a Málaga. Alguien, por ejemplo, de Lugo o de Pamplona que nunca ha visitado Málaga ni oído hablar de la historia de Málaga. Miren, este es el mapa que aparece, este concreto es de la editorial Vicen Vives, pero este es el mapa que suele encontrarse en la práctica totalidad, este o alguno parecido, cuando los niños de primaria estudian el tema de la revolución industrial. Entonces se suele presentar un mapa similar a este. Si buscan ahora mismo en la Wikipedia van a encontrar información similar. Entonces, bueno, la idea que uno tiene de la revolución industrial es que es algo que ocurrió prácticamente en una década o 2 décadas muy concretas. En Inglaterra, ven ustedes cómo Inglaterra está desde el oscuro, porque es donde se supone que es la cuna de la industria, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa idea que parece que los ingleses fueron tremendamente inteligentes, en 2 décadas descubrieron un montón de cosas que nos han desarrollado a todos. Y si miramos España, aparece poco industrializada, siempre tenemos esa idea de que los españoles vamos con retraso respecto a los ingleses y demás. Y en concreto, si ven España, aparece marcada la zona de Barcelona como un polo industrial importante y nada más. Y Málaga, ahí, que se supone que es sobre el siglo XIX ese mapa, Málaga no aparece nada. Entonces, bueno, ese es el relato es decir, que tenemos la inmensa mayoría de españoles en la cabeza. Es decir, la revolución industrial se produce en Inglaterra, a España llega con muchísimo retraso. Claro, en concreto, si eligen 2 décadas en las cuales nosotros estábamos aquí defendiéndonos de las tropas de Napoleón, pues quizás era el momento más propicio para andar haciendo fábricas, como vamos a ver. Pero ese es el relato y en concreto, pues Málaga no aparece prácticamente en ninguna fuente de las usuales como zona industrializada. De hecho, yo le pregunté, cuando estábamos preparando que contarles hoy, yo le pregunté a la inteligencia artificial, que ahora que está tan de moda, pues yo, que me ha pillado un poco mayor, quiero aprender a usarla, y yo le pregunté a la inteligencia artificial sobre dónde empezó la revolución industrial en España. Y entonces me contestó esto, me dijo que empezó en 3 sitios muy concretos, que son Cataluña, País Vasco y Asturias. ¿Sabes? Yo le contesté, no puede ser, yo creo que me estás engañando, porque yo he ido a la conferencia del otro día y ahí aprendimos que los primeros altos hornos se pusieron modernos y de producción comercial en España, como nos contó
el profesor Heredia pues se pusieron en marcha en Marbella. Digo, entonces me estás engañando. Me dijo, sí, pero es que el coque, es que lo otro, total, que estuve un buen rato discutiendo con la inteligencia artificial. En lugar de pelearme con mi marido, pues me peleé con la inteligencia artificial. Y al final me dio la razón, me puse un poco pesada y me contestó eso, que yo llevaba razón, pero que claro, que tiende a dar respuestas muy simples y que tiende a repetir lo que se repite mucho, pero que sin lugar a dudas Málaga fue realmente algo muy importante en el tema de la revolución industrial en España, ¿no? Pero me costó bastante que me diese la razón. También aprendí, ahora que uno se preocupa porque los jóvenes están todo el día mirando la inteligencia artificial y todo esto, que tú le preguntas y si te quedas con la primera respuesta que te da, puede que te esté engañando. Si tú ya sabes el tema y indagas, pues al final te lo llevas donde tú mismo quieres, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco hoy cómo se desarrolla el conocimiento, se desarrolla esa revolución industrial, si realmente fue una revolución, y vamos a hablar sobre la industria química que tuvimos en Málaga. Entonces, bueno, quería mostrarles esta curva que es ficticia, no es que sean datos reales en el tiempo, pero sí que está aceptado que el pensamiento científico se desarrolla de una manera exponencial. Es decir, para que se desarrolle un nivel científico de física, de química, de biología como el que tenemos actualmente en el siglo XXI, ha hecho falta el aporte de millones de personas a lo largo de millones de años. No es algo que de repente uno se le ocurre de la nada. Ahora, pues no sé, se ha caído la manzana y anunció la teoría de la gravitación universal, ¿no? La ciencia se desarrolla muy gradualmente, muy poco a poco. Y bueno, pues hay algunas personas que por lo que sea pues han tenido más visibilidad histórica que otras, pero en la ciencia siempre nos basamos en lo que han hecho los demás y aportamos un poquito más. Las cosas se van desarrollando de esa manera gradual. Lo que pasa es que al llegar al siglo XVII, XVIII, XIX, como aumenta la forma de comunicación entre las personas, claro, cuanto más aprendo yo de mis colegas lo que están haciendo, más puedo aportar yo. Entonces, claro, primero se desarrolla el lenguaje, se desarrolla la escritura, hoy en día tenemos internet y cuantas más conexiones hay entre personas, pues más se va avanzando. Por eso se va avanzando de esa manera, digamos, exponencial. Entonces, hablar de revolución como si de la nada hubiera surgido ahí un conocimiento tremendo, pues no es exactamente correcto. Por ejemplo, en el tema de la siderurgia, que ya hemos hablado aquí, pues el hierro se lleva forjando desde hace miles de años. Se va paulatinamente hasta llegar al acero moderno. Entonces, el que uno considere el primer autor no fue aquí o allí, pues es un poco relativo. Entonces, y de hecho hay muchos autores que consideran que eso de llamar revolución no es del todo cierto. Pero lo que sí es verdad es que durante los siglos XVIII, XIX es cuando se ponen en marcha los grandes procesos industriales, es decir, el grado de desarrollo llega un momento en el cual somos capaces de producir bienes a gran escala. Y eso es cierto que se alcanza en esa época. Entonces, claro, ¿qué procesos a gran escala son tan importantes y se producen en esa época que han cambiado el designio o la forma social en la que nos organizamos? Bueno, pues la metalurgia, que ya se ha hablado aquí en este ciclo conferencial de ella y no vamos a volver a hablar, pero la metalurgia sin duda es súper importante porque la tecnología con la cual yo uso un metal, es decir, el hierro, por ejemplo, yo en la naturaleza lo encuentro oxidado. El óxido de hierro no me sirve para nada. En el momento que los seres humanos somos capaces de transformar ese mineral en una espada o en un cañón, o en munición, o en una máquina, pues entonces es cuando realmente damos ese gran salto que se produce, como les digo, en mi interior. Entonces, la metalurgia, sin lugar a dudas, ha marcado el nivel de desarrollo del momento. Primero estábamos en la edad de piedra porque no sabíamos hacer eso, no sabíamos cómo manipular los metales, luego pasamos al cobre, al bronce y al hierro. Y hoy en día seguimos también con las tierras raras, los metales que necesitamos para hacer baterías y todo este tipo de cosas. Pero aparte de la metalurgia, hay una serie de procesos industriales químicos que son tremendamente importantes y que quizá de eso no han oído tanto hablar y han pasado
desapercibidos. Y eso también es importante cuando hablamos del panorama de la química industrial y en concreto de Málaga. La mayor parte de los textos de la revolución industrial y que nos hablan de la industria no hablan de la industria química. Puede que sea porque la química da miedo, o porque la química no la entienden muchas personas, o porque haya pocos químicos como yo que se dediquen a estos temas de historia, ¿no? Estamos en otra parte. Entonces, la química es tan importante, estoy hablando de la industria química, la tecnología química, como la metalurgia o más. La metalurgia es también un proceso químico, pero siempre lo clasificamos aparte. Entonces, los procesos químicos, ahí lo tienes, es todos los procesos por los cuales las materias primas que nos encontramos en la naturaleza, es decir, el agua del mar, el aire, los minerales, la arena, lo transformamos en absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, la metalurgia es los metales. Y luego tenemos la química industrial, que es lo que los ingenieros químicos hacemos intermedios, ¿vale? Es decir, son procesos que tienen lugar a una escala enorme, del orden de miles de toneladas diarias, y producimos intermedios. Y esos intermedios luego se transforman en un montón de cosas más. Normalmente, pues las personas, el usuario, ve el producto final y no ve ese intermedio. Les voy a poner un ejemplo, el ácido sulfúrico. Pues una persona normal en su día a día no utiliza ácido sulfúrico y quizá no le dé la importancia que el ácido sulfúrico tiene. Sin embargo, el ácido sulfúrico es uno de los intermedios que más se produce cada día en la industria química del orden de miles de toneladas. ¿Por qué? Porque sin ácido sulfúrico no habría metales, porque lo necesitamos para tratar los metales. Sin ácido sulfúrico no habría jabones, sin ácido sulfúrico no habría medicamentos, sin ácido sulfúrico no habría barnices ni pintura, sin ácido sulfúrico no habría industria papelera ni textil. Es decir, hay productos tan importantes que son los que agrupamos como química industrial. Y lo que los químicos llamamos química fina es ya todo lo de, bueno, la industria cosmética, la alimentaria, es decir, cosas para nosotros en pequeña escala. Entonces, claro, la industria química se suele olvidar en la historia de la revolución industrial, al igual que le pasa a Málaga, que quizás es porque van de la mano, porque precisamente lo que hubo en Málaga, aparte de la metalurgia y la textil, que fue muy importante, fue un gran polo químico. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los grandes procesos, es decir, yo no voy a hablar de minucia, voy a hablar de los grandes procesos que realmente cambian la vida, en las cuales transformamos las materias primas en esas 4 o 5 cosas que son tremendamente importantes. Y la primera es la fabricación del sulfúrico, que ya les he hablado un pelín. El ácido sulfúrico se conoce desde la antigüedad, los alquimistas lo preparaban calentando azufre con nitratos, y es en el siglo XVIII, en Inglaterra, cuando se empieza a producir a gran escala industrial. De una manera barata, económica, se puede producir una gran cantidad de ácido sulfúrico, ¿no? Algo que, claro, contrasta con la manera tradicional que tenían, quemando un poco de nitrato, de conseguir apenas una gota de sulfúrico. El sulfúrico ha sido muy modernizado, después ya en el siglo XIX entra el método de contacto. No me voy a poner a hablarles de los procesos químicos, no quiero que se me asusten hoy. No se trata de eso. En España ha sido muy importante porque el ácido sulfúrico en España lo producimos a través, utilizando como materia prima la pirita, porque en la península ibérica tenemos mucha pirita de hierro. Entonces ha sido una parte importante de nuestra industria en todo el país la explotación de la pirita. La pirita es sulfuro de hierro, entonces el proceso consiste en tostar la pirita, con la parte del sulfúrico hago ácido sulfúrico y con la parte de hierro lo destino a la metalurgia. El ácido sulfúrico es el ácido más barato, el ácido fuerte más barato que podemos preparar a gran escala, y por eso es tan importante para todos los demás procesos, aunque como usuarios no veamos el ácido sulfúrico. Entonces, bueno, ahí está apuntado, por si no se me olvida nada. El ácido sulfúrico era fundamental en el siglo XIX para que pudiera desarrollarse tanto la siderurgia como la industria textil, la industria de fabricación de jabones, y también muy importante los fertilizantes, que hablaremos de ellos.
¿Qué otro producto era súper fundamental en la industria química? La sosa. La sosa también necesaria para hacer jabones y para muchas otras cosas, especialmente el vidrio. Sin sosa no podemos... la sosa es necesario mezclarla con la arena para poder fabricar cristales, vidrios, y la sosa era fundamental. Y la sosa, la manera tradicional que tenían de obtenerla era con plantas que crecen cerca del mar y que tienen un contenido en sodio elevado, pero era la arilla, se usaba aquí en Andalucía, pero era un proceso artesanal en el cual había que calcinar esas plantas durante mucho tiempo para que no se quemara, había que hacerlo en un horno especial, en ausencia, quitándole mucho oxígeno, y lo hacían lentamente, gradualmente, para obtener la sosa. Entonces necesitaban kilos de plantas, muchas horas de trabajo para obtener apenas unos gramos de sosa. Era algo muy valioso, muy escaso y muy necesario, como les digo, para los vidrios, para los jabones y para muchas cosas más. Entonces era tal el interés en desarrollar un método industrial de producción de sosa que el rey de Francia ofreció un premio al que inventara un método para producir sosa a partir de algo tan abundante como es la sal común, el cloruro sódico que está en el agua del mar. Y ese premio lo ganó Leblanc, y la primera planta para la producción industrial de sosa pues se puso en marcha en Francia, la puso en marcha Leblanc en 1791. Como anécdota les contaré que el pobre Leblanc nunca cobró el premio debido a la Revolución Francesa, ¿no? Se quedó sin cobrar el premio. Tuvo mala suerte porque su método era tremendamente contaminante, tenía un subproducto muy grande de ácido clorhídrico y bueno, quedó en desuso unos años después con el método moderno de soldar. Pero vemos que en esta época, cuando se ponen en marcha estos dos procesos fundamentales, el ácido sulfúrico y la sosa, a escala industrial. Ahora vamos a ver qué ocurrió en Málaga en esa época. Ya le cedo la palabra a mi compañero para que les cuente esa parte. Bien, pues muchas gracias. Y yo voy a tratar de dejar por entera a la inteligencia artificial, sobre todo mostrándole lo que sí tuvimos en Málaga. Yo creo que Manuel Agustín Heredia es un personaje muy conocido en la ciudad, por su implantación en la trama urbana, su nombre, nombres de calles, de avenidas, pero la mayoría de la población lo tiene relacionado como el gran magnate de la industria siderúrgica, un gran emprendedor, ferretero, productor, como ya vimos precisamente en la conferencia con la que abrimos este ciclo hace tan solo una semana. Pero creo que bastante más desconocido es su faceta también como un cabeza de serie, como un gran líder en la producción de productos químicos. Y en esto también me gustaría poner de relieve ese carácter que tenía Manuel Agustín Heredia de ser una persona muy avispada y muy lista para los negocios, porque lo mismo que se dio cuenta que había que invertir en la siderurgia para producir flejes, para poder seguir produciendo vino, pues también se dio cuenta, bueno, pues que tenemos ese problema de la sosa, a lo que ha hecho ilusión y nos ha explicado también nuestra compañera Olga. En la imagen arquetípica que tenemos de la constancia, pues todos pensamos los grandes altos hornos de Málaga, vemos todas esas chimeneas, todos los hornos se va a pensar que servían para la producción de hierro, pero da la casualidad que la más alta de la chimenea, ya nos lo adelantó Víctor Heredia en las semanas anteriores, no tenía relación con la siderurgia, sino precisamente con la industria, con la fabricación de de ácido sulfúrico que se producía en este lugar. Se trataba de un aprovechamiento secundario también del mineral que tenía como consecuencia la generación de ácido clorhídrico de forma gaseosa, muy perjudicial, y precisamente la que era entonces la chimenea más alta y más grande de toda la Málaga tenía la misión de disipar esos gases y de evitar que pudiesen perjudicar a la población. Lo que tenía en el interior de la constancia pues eran ni más ni menos que 8 cámaras de plomo
donde se producía ese ácido sulfúrico en unas cantidades realmente asombrosas. Hay que decir además que este sistema de producción lo puso Manuel Agustín Heredia en marcha en 1845, apenas un año antes de su fallecimiento. Murió en 1846, pero lo cierto que fue un acierto porque ya podemos comprobar, por ejemplo, que la producción de ácido sulfúrico era una puerta abierta para un montón de productos que se tenían que fabricar, entre ellos la sosa para la fabricación de jabones y de cristales, pero también de toda una cantidad de productos. Vamos a tener ocasión de ver como muchas otras fábricas que tuvimos en Málaga, no tan grandes como la de Heredia, pero también fueron claves, dependían del ácido sulfúrico que estaba produciendo Manuel Agustín Heredia. Vamos a ver algún ejemplo. Esto es un manual antiguo que nos dice de cómo fabricar velas artificiales. La cera era el producto básico esencial para la fabricación de unas velas de calidad que eran muy caras, muy apreciadas, por ejemplo, por la industria cofrade, porque el olor que tiene, la luz que produce, pues son muy agradables, pero resulta que eran tremendamente caras. No se las podían permitir las clases populares. Precisamente el gran aporte de la industria va a ser conseguir hacer unas velas en lugar de con cera, pues con estearina. Y esa estearina se hace precisamente utilizando esa mezcla de una grasa que puede ser animal, pero también puede ser vegetal, uniéndola con la cal y la aplicación del ácido sulfúrico. ¿Qué más cosas teníamos en Málaga? Pues teníamos una importantísima industria aceitera, es decir, que teníamos grasas vegetales todas las que queríamos. Precisamente el olfato de Manuel Agustín Heredia es darse cuenta que con esa grasa vegetal y el ácido sulfúrico que él producía, se podían producir pues esas velas que al producirse en mayores cantidades y de una forma mucho más económica, por vez primera pudieron llegar a las clases populares. Fíjense ustedes que una vela de estearina, no de cera de abeja, sino de estearina, como las que vemos en esta diapositiva de unos 30 centímetros, pues daba para unas 9 horas de iluminación. Por primera vez las clases populares pudieron permitir alumbrarse, pues como hacían, digamos, las clases más ricas con ceras naturales hechas con cera de abeja. Lo cual quiere decir que fue un aporte que sirvió muchísimo para elevar el nivel de vida, la calidad de vida precisamente de las clases populares. Eso es lo que a mí me gustaría destacar. ¿A quiénes sirvieron esta producción, por un lado, de ácido sulfúrico y aprovechar estas circunstancias? Pues a fábricas, por ejemplo, como esta que estamos viendo, del Sol. Esta fotografía no es de la fábrica en sí, porque eran fábricas pequeñitas, modestas, que no han llegado hasta nuestros días ni han dejado vestigios materiales, pero casi todas estaban establecidas en el entorno de la plaza de Capuchino. Tiene una explicación, y es que en España se dio un fenómeno que no había ocurrido en otros países, que fue la desamortización eclesiástica, o mejor sería decir desamortización, porque la incorporación de bienes de la Iglesia por parte del Estado tuvo lugar en 3 momentos distintos a lo largo del siglo XIX. Pero con la primera, la que tuvo lugar con Mendizábal, en torno a 1836 y 1837, muchos de esos conventos monasterios se destinaron precisamente a la producción industrial. Sin ir más lejos, la Cartuja de Sevilla pues dio lugar a esa gran fábrica de loza que fue la de Kipman y que tenía por marca comercial la Cartuja. Otra cosa es que pudiéramos reflexionar sobre si esta medida fue positiva o negativa, porque después, cuando llegaron los ingenieros, se dieron cuenta que un edificio industrial se tiene que adaptar como un guante a una mano al proceso productivo. Y claro, estamos hablando de edificios reaprovechados, reconvertidos, que en principio salen casi gratis porque no lo encontramos hecho y no siempre se adaptaban bien a los procesos industriales. Pero para estas fábricas de velas, pues realmente eso no afectaba demasiado. Fíjense ustedes, porque muchos de nosotros, los que somos de más edad, todavía recordamos a esta empresa, a la fábrica Ojeda o la Custodia, que es la marca comercial, porque estaba establecida
en la calle Los Mártires, en la dependencia que actualmente acogen al Museo Carmen Thyssen Málaga. Aquí vemos que, claro, presume de la calidad de sus veras hechas con cera de abeja, lo que demandaba la iglesia y la industria cofrade, pero veamos que en esta otra fotografía ya han rectificado. Nos siguen diciendo que fabrican magníficas velas con cera de abeja, pero también nos están diciendo que tienen bujías especiales y pues comprarlas las clases populares. Pero aún tenemos más, porque ese ácido sulfúrico no solo nos va a permitir hacer velas de stearina, sino que también nos van a servir para otro producto que también va a tener un carácter muy práctico en el ámbito doméstico. Pero eso nos lo va a explicar ahora. Hemos visto la importancia del sulfúrico y de la sosa y Málaga productora de sulfúrico y sosa. Pero vamos a seguir con algunos procesos más. El siguiente proceso súper fundamental de la industria química es la fabricación de fertilizantes. Obviamente, sin fertilizantes no tendríamos comida, tan importante como eso, es que ni estaríamos aquí. Entonces, ¿qué elementos hacen falta para hacer un fertilizante? Es decir, para que una planta crezca más y me dé una cosecha mayor. Bueno, pues fundamentalmente son el fósforo y el nitrógeno. Entonces, claro, yo tengo fósforo en la naturaleza y el truco del químico está en cómo logro yo pasar de ese fósforo que me encuentro en la naturaleza a una forma asimilable por la planta. Esa es la fabricación de los fertilizantes. Entonces vamos a hablar primero del fósforo, luego hablaremos del amoníaco. Y el fósforo, pues se sabía desde antaño que los huesos eran un buen fertilizante. ¿Por qué? Porque los huesos son ricos en fosfato cálcico, especialmente los huesos de las personas más jóvenes. Por eso con la edad ya los huesos van perdiendo, ¿verdad? Y ya uno tiene dolencias. Entonces, en el siglo XIX hubo un negocio que llevaron a cabo empresarios ingleses, en el cual era un negocio bastante macabro. Después de las batallas, que también por desgracia hubo bastantes batallas con muchísimos muertos en aquella época, estas empresas se dedicaban a desenterrar los cadáveres de los soldados, hacían una harina de huesos y se vendía como fertilizante. De hecho, hay una imagen de la batalla de Waterloo que fue famosa, no solo eso ocurrió en esa batalla, sino en muchas otras. Entonces, claro, nos pasa como con el sulfúrico y la sosa, ¿no? Hay una demanda muy grande de fósforo y además de fósforo que sea asimilable. Entonces, los huesos, aparte de que era un negocio un tanto desagradable, no es la mejor manera para que una planta pueda asimilarlo. Es una forma poco soluble del fósforo y descubrieron que al tratar los huesos con sulfúrico se formaba una especie un poco distinta a ese fosfato, que es lo que los químicos llamamos un superfosfato, que sí era mucho mejor fertilizante. Entonces, primero utilizaban el ácido para tratar los huesos y preparar esa forma soluble que utilizaban como fertilizante, y luego empezaron a utilizar el ácido. Dense cuenta que ya hemos hablado de cómo preparar ese ácido sulfúrico, lo importante que era para todo. Y luego directamente con el ácido, tratando la roca fosfática, se podía preparar ese superfosfato. Entonces ya una roca inerte que tenía fósforo, pero no había manera de disolver aquello, ya se pone en marcha el proceso con el ácido y se preparan de esta manera fertilizantes de base de fósforo. Esto fue muy importante, estos procesos se desarrollan en el siglo XIX y, bueno, pues en Málaga, ya que había ácido sulfúrico, pues también se pusieron en marcha fábricas de superfosfatos. Y también otra aplicación, no tan importante quizá como los fertilizantes, pero también vital, que es, obviamente, pues ya que tengo fósforo, preparar cerillas, que es otra aplicación importante de los fósforos. Entonces, la cerilla también precisa de ese fósforo. Primero, las primeras cerillas que empezaron a fabricar se hacían con fósforo blanco. El fósforo blanco es difícil de controlar porque puede explotar prácticamente solo.
y luego ya se dieron cuenta con un tratamiento cómo pasar ese fósforo blanco a fósforo rojo. Tiene la misma estructura química, pero uno es mucho más inerte que el otro, y el fósforo rojo es el que se utiliza pues, para la fabricación de las cerillas. Entonces el fósforo es también otro elemento muy importante. Ya les digo, las cerillas, que casi es lo de menos, y los fertilizantes, que es fundamental, y toda esa parte de la transformación de fósforo también la tuvimos en Málaga, ¿no, Paco? Eso es. Cuéntanos. Bueno, aquí tenemos una síntesis del proceso que nos ha explicado ya Olga, y bueno, pues aquí tenemos una prueba evidente de que Málaga tenía fábricas de fósforo. Ahí vemos una de las marcas que he señalado precisamente con una flechita que está hecha en Málaga, esa marca de fósforo que son ya de producción local. El fósforo rojo, que era además el bueno, el que no era peligroso porque el otro era muy fácilmente inflamable. Bueno, pues tuvimos ni más ni menos que entre 10 y 12 establecimientos o fábricas de producción de fósforo. La mayoría de ellas estaban precisamente en el entorno del convento, el exconvento del Capuchino, por las razones que ya le explicaba anteriormente. Ahora vamos a hablar también de un producto que es el jabón. ¿Tienes que añadir algo del jabón? No, porque ya he contado la sosa. Vale. Pues muy bien, pues aquí tenemos otro manual antiguo que explica pues, cómo se hacía el jabón, pero que si todos lo sabemos porque este es el jabón de la abuela. Que hemos visto en tantas ocasiones que lo que hacía era aprovechar las grasas vegetales que ya no servían para alimentación en el ámbito doméstico. Era el aceite que había tenido un cierto número de reutilizaciones y precisamente mezclado con la sosa que ya se está produciendo en Málaga, pues la podemos convertir en un jabón de gran calidad. Un jabón que además tiene, no lo olvidemos, un gran poder antiséptico. De forma que yo creo que no hay ninguna exageración cuando decimos que el jabón ha salvado más vidas humanas que la penicilina. Porque no nos hemos dado cuenta porque no había una enfermedad ni una epidemia en ese momento que combatir. Pero ese gran avance en la higiene que supuso que las clases populares pudiesen tener jabón, esa higiene ha repercutido de una forma muy positiva en la disminución de las enfermedades. El jabón no es nuevo, el jabón ha existido siempre, desde plantas que se podían utilizar como tales, procedimientos que se elaboraban muy trabajosamente, pero la gran diferencia va a estar en poder conseguirlo de una forma barata, rápida y hacerlo accesible a mucha gente. Inicialmente el jabón se hacía, pues, como explicaba Olga, quemando la planta de la varilla, que en el caso de Málaga había que importar desde Almería. El clima desértico de Almería se adaptaba muy bien al crecimiento de esa planta, lo cual quiere decir que el jabón necesariamente era caro. Después resulta que como no había sosa, se podía conseguir hacer jabón con sosa artificial, que había que importarla, pero claro, como había que importarla, pues la industria era poco competitiva, el jabón seguía siendo caro. Hasta que llega el momento que tenemos sosa de producción local, ya tenemos todo. Así que Málaga realmente fue también una gran potencia en la producción de jabones. Claro, aquí habría también una pregunta que hacerse, que enseguida ya tenemos toda la respuesta en la mente. ¿Habría sido posible haber tenido una industria del jabón tan importante, tan competitiva, si no llega a ser porque hemos tenido previamente una importante industria de las grasas vegetales, es decir, del aceite? Pues esto fue lo que se dio cuenta Manuel Agustín Heredia, que él apostase por la producción de sulfúrico y por la producción de sosa no era un azar, no era un capricho, no era un barrunto. Él sabía muy bien cómo se tenía que mover en el mundo de los negocios, y así fue como acabó convirtiéndose en el primer productor nacional de jabón. Ya sabíamos su faceta de primer productor nacional de metal, de hierro, de acero, pero es que también lo fue muy importante de jabón. Y Málaga exportaba jabón. Bueno, pues tenemos la faceta, el perfil de la fábrica y su merecido título de primer productor nacional de jabón. Se exportaba a España, pero también se exportaba a América. No lo olvidemos, hasta que ya lógicamente surgieron las competencias. Tuvimos muchas fábricas de jabón, entre ellas, por ejemplo,
Muchos, los más mayores, recordaremos esta imagen, esta fotografía que se encontraba en la Alameda de Colón. En realidad todavía se encuentra, porque aunque se ha construido un nuevo edificio, se ha conservado parte de la fachada de un edificio que en su día construyó Jerónimo Cuervo como audiencia de lo provincial y que en su última etapa fue cuartel de la Policía Armada, que es como se llamaba a lo que actualmente conocemos como Policía Nacional. Pues antes de ser todo eso, fue una fábrica de jabón. Una fábrica de jabón de uno de los grandes industriales, que fue Rebull. Rebull precisamente fue quien le vendió su primera fábrica de jabón a Manuel Agustín Heredia, que él después compró otras dos nuevas fábricas y con 3 fábricas se puso ya a la cabeza. Así que ahí tenemos una de esas fábricas. Bueno, y prueba de que existe esa relación directa tan intensa entre la producción de aceite y la producción de jabón, pues nos encontramos que muchos de los empresarios del aceite pues también se van a acabar convirtiendo en empresarios del jabón. Entre ellos a nuestro recordado Enrique Van Durken, que vemos que aquí se está anunciando como productor de aceite, pero justamente debajo dice también fábrica de jabones. Y esa marca de jabón Andalucía, que estaba establecida en la calle Bergamin, estaba muy cerca de la empresa productora de aceite Van Durken, que en su última etapa se llamó Olivarera Peninsular, pues evidentemente estaba reaprovechando los aceites de menor calidad, lo que se llamaba, lo que todavía se sigue llamando aceite lampante, porque antes solo servía para alumbrado, para las lámparas, de ahí el nombre de lampante, pues resulta que ahora lo estamos aplicando a algo más útil, que es la fabricación de jabón, para el cual además existe mucha demanda. Por supuesto que no va a ser solo en Málaga capital. Aquí tenemos un anuncio publicitario de una fábrica productora de jabón que se encuentra en Ronda, y aquí tenemos una fotografía antigua del siglo XIX en la que yo he señalado como una flechita una chimenea humeante que se encuentra al fondo. Aunque la perspectiva quizás no nos permita darnos cuenta, es la chimenea que se encuentra en la calle Constancia de Málaga. Bueno, pues ese edificio fue desde muy antiguo la sede de una bodega, la bodega de Lamotte, que después, a partir de 1852, se llamó Bodega de Jiménez y Lamotte, proveedores de la Casa Real, la más importante de la que tuvimos en Málaga, pero que en 1918 pues cayó en propiedad de los Larios. Los Larios tomaron una determinación, trasladaron la producción de vinos y alcoholes y licores a la antigua fábrica textil de Carlos Lario, que ya estaba cerrada, donde actualmente está el edificio blanco, y dejaron este edificio para convertirlo en una fábrica de refino de aceite, y en su última etapa funcionó también ya con los Kroc y los Larios siempre hicieron negocio conjuntamente como una fábrica de jabones. Este edificio, en estado de ruina, como ustedes lo pueden ver, llegó así hasta la década de los años 90 del siglo pasado, y en la actualidad pues, nos queda en pie única y exclusivamente la chimenea. Fue una de las que se lograron salvar de la quema, hasta estar debidamente restaurada, no tan óptimamente integrada. A veces cuando yo le hablo de esta chimenea a mis alumnos, vienen al día siguiente y me dicen, profesor, que se ha equivocado, que en esa calle he mirado yo en una chimenea, y es que tenemos esa especie de hueco, de entrante. Fue la solución de compromiso que se llevó en su día con la constructora. Ellos permitían un terreno alrededor de la chimenea para no tener que derribarla, a cambio de una mayor edificabilidad. Subieron la altura del edificio, entonces la chimenea pasa muy desapercibida. Pero sin embargo, por contra, fue también una de las primeras que cuentan con un panel de cerámica que cuenta la historia de esa fábrica, que en el fondo conservar y proteger las chimeneas no es un capricho, sino que son un testimonio material que nos ayuda a reinterpretar una parte tan importante de nuestro pasado como fue precisamente el de nuestro pasado. Y pasamos ahora a otro campo productivo, que es de los fosfatos y superfosfatos. Yo no sé si tienes que añadir algo más, Olga. Del fosfato, sí, del fosfato yo lo hablo, pero del nitrógeno, mejor, vamos a contar si yo lo hice de la manera.
fosfatos ya les hablé, me quedaba por hablarles del nitrógeno, que seguro que lo conocen menos y para mí es uno de mis procesos químicos favoritos, ¿no? Yo soy profesora de tecnología química y esta es la que suele caer en el examen. Bueno, ya hemos visto que necesitábamos el fósforo para hacer esos fertilizantes y nos falta el nitrógeno, que es lo que me quedaba por contarles. Entonces, el nitrógeno pues, es bastante abundante en el estiércol. Todos sabemos que el estiércol se ha utilizado como fertilizante desde la antigüedad, pero claro, el nitrógeno pues se sabía que era necesario como fertilizante y también muy importante como explosivo. El nitrógeno pues lo necesitamos para preparar la dinamita, el trinitrotolueno y la práctica totalidad de los explosivos comunes. Entonces, pues en todo el siglo XIX había una necesidad inmensa de tener nitrógeno, fundamentalmente para comer como fertilizante y para pues, todas las guerras que había, pues necesitaban fabricar explosivos, si no iban mal. Entre otras cosas, el nitrógeno además se utiliza para hacer muchos plásticos, polímeros y también para hacer prácticamente todos los, para teñir la ropa, todos los colorantes artificiales. Es decir, el nitrógeno es muy útil en la industria química. ¿Cuál era el problema del nitrógeno? Bueno, pues el nitrógeno en la naturaleza es difícil de encontrar. Lo encontramos en forma de nitrato, no es muy abundante en los yacimientos de nitrato y bueno, pues durante el siglo XIX pues, se utilizaba como fuente de nitrógeno, aparte del estiércol como fertilizante y poco más, el llamado nitrato de Chile, que era la imagen esa que teníamos ahí. En Chile pues había una zona donde se había acumulado, debido bueno, básicamente de heces de pájaros durante siglos, había acúmulos, la buscan con la imagen, de ese nitrato. Y esa era prácticamente la única fuente de nitrato en todo el mundo. Es decir, era un monopolio de Chile en aquel momento y prácticamente no había otra manera de conseguir el nitrógeno. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues los químicos durante todo el siglo XIX ya la química estaba bastante avanzada y necesitaban nitrógeno para hacer los fertilizantes y los explosivos. Claro, el aire que respiramos es casi un 80%, exactamente un 79% en nitrógeno. Entonces dice, bueno, si el aire que me rodea, que es una materia prima abundante, barata, más barata que el aire y más abundante, pocas cosas. El 80% del aire que nos rodea es nitrógeno y sin embargo no había forma de, con este aire, poder hacer un fertilizante o un explosivo y tenían que depender de exportar ese nitrato de Chile. Entonces, durante todo el siglo XIX fueron muchos los químicos que estuvieron buscando la manera de transformar ese aire en algo que me pudiera servir para transformarlo ya para fabricar pues, todo lo que yo quisiera, lo que nosotros llamamos fijar el nitrógeno en química. Claro, el problema es que el nitrógeno del aire es muy inerte, muy inerte. Bueno, era un problema para hacerlo reaccionar. Ahora que estamos aquí dentro respirándolo, nos viene bien que sea inerte, ¿no? Porque si no, podríamos saltar por los aires en cualquier momento. Pero claro, el nitrógeno del aire es una molécula tremendamente inerte que cuesta muchísimo hacerla reaccionar y transformarla en algo útil. Entonces, eso no se consigue hasta ya entrado el siglo XX. Fue un científico alemán, un químico alemán llamado Haber, que patentó su método con Bosch. Entre los dos lograron, porque bueno, el método es complejo, no voy a entrar ahí. Hacía falta hacer la reacción con hidrógeno a una altísima presión, con un catalizador. Ya estamos hablando del siglo XX, de un nivel tecnológico importante para llevar esa reacción a cabo. Aquel proceso cambió el mundo, imagínense. Ellos lograron transformar el nitrógeno del aire en amoníaco, es decir, cojo el aire y lo transformo en algo como el amoníaco. Una vez que ya tengo el amoníaco, ya he fijado ese nitrógeno del aire y con el amoníaco yo ya puedo hacer la dinamita, los tintes y sobre todo los fertilizantes. Este proceso fue tan importante que la población mundial no ha dejado de comprar
desde principios del siglo XX. Obviamente el jabón fue importante, los antibióticos también, el hecho de clorar el agua, pero sin duda el método de Haber, el lograr fijar el nitrógeno del aire, logró fabricar por primera vez fertilizantes a gran escala. Se acabaron con muchas de las hambrunas que había hasta la época, había alimentos en abundancia. Es decir, el método de Haber sin duda fue algo que cambió la humanidad, y de hecho en el siglo XX cambió el cómo ocurrieron las guerras mundiales, sobre todo la primera. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial los aliados le cortaron el acceso al nitrato de Chile a los alemanes, pero Haber era alemán y fue Haber el que inventó este proceso. Entonces no entendían por qué, pero como los alemanes conocían este proceso, estaban haciendo fertilizantes explosivos usando el aire como materia prima. Ya les importaba que les tuvieran bloqueado las líneas de los barcos y el acceso al nitrato de Chile, ¿no? Es decir, fue muy importante. Y aunque perdieron la guerra, pero se calcula que la Primera Guerra Mundial duró bastantes años más de la cuenta debido al proceso del amoníaco. Ya una vez que finaliza la primera Guerra Mundial, el proceso es conocido por todos y se van poniendo plantas de amoníaco en el resto de países a lo largo del siglo XX. Entonces, este proceso es súper importante, y como vamos a contar ahora también, la primera planta de amoníaco en España también se puso en marcha en Málaga. Entonces, creo que eso también es muy importante, porque siempre se habla, como Málaga siempre se habla de la siderurgia, como venimos contando desde el principio, y parece que fue muy fugaz. Lo poco que uno cuenta después de pelearse con la IA, que en Málaga hubo algo, parece que cuando se acabó el carbón vegetal no podía competir con el mineral, y ahí se acaba la historia de Málaga. Sin embargo, vemos que ya bien entrado el siglo XX, Málaga está muy pionera en España en la puesta en marcha de un proceso tan importante como es el de la producción del amoníaco. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los fertilizantes y el nitrógeno y el fósforo en Málaga, pero tengan en cuenta la gran importancia fundamental que tuvo esto en el impacto de la humanidad. Sí, no quiero enrollarme mucho, la biografía de Haber es tremendamente interesante. De hecho, ahí está una película, si quieren indagar un poco más sobre esa figura que inventó, tuvo el premio Nobel de Química por este proceso. Es muy interesante porque fue el primero también que inventó armas químicas, y bueno, al final se tuvo que ir de Alemania porque tenía ascendencia judía, y es una historia interesante que, bueno, ahora vamos a hablar de Málaga, pero de Haber les aconsejo que lo... Bueno, pues antes de llegar a Málaga, yo creo que esta imagen está impregnada de la retina de todos nosotros. Cuando viajamos en carretera nos encontramos el anuncio de los nitratos de Chile, porque además es uno de los diseños comerciales más bien elaborados. Yo creo que le pasa lo mismo que al toro de Osborne. Bueno, pues esto se diseñó en Valencia, en una empresa que se llamaba La Valenciana, data de 1929, y no cambió a lo largo de muchísimos años. ¿Consecuencias de esta importancia que tenían los nitratos? Bueno, pues los nitratos había que sacarlos en condiciones muy duras. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, allí es donde están pues las estancias salitreras, como Urdenstone, la están ustedes viendo ahora mismo, que lógicamente quedaron totalmente olvidadas en el momento en el que, a partir de la Primera Guerra Mundial, descubrieron la forma de sintetizar el nitrógeno en la industria. Ya no eran necesarios entonces los nitratos. Ahora mismo se encuentran en el estado que ustedes la están viendo, y están inscritas en el listado de Patrimonio Mundial de UNESCO, por la importancia que tuvieron a nivel mundial. Y los que hayan seguido los ciclos de cine que hemos hecho en esta misma sala, hemos visto las consecuencias que tienen cuando en una ciudad se cierra la industria que le daba la actividad económica. Eso le ocurrió también a Valparaíso. Valparaíso era una ciudad pujante porque todos los barcos que tenían que llegar al Pacífico, pasando por el estrecho, por todas las dificultades para cargarse, paraban en Valparaíso. Es una ciudad muy rica, pero a partir de que se le cortó el grifo de los nitratos de Chile, pues fue una ciudad que cayó en decadencia y que tuvieron que reinventarse. Entre ellos, pues,
certamen musical, o como hicimos en Málaga, en Benidorm. Inicialmente los nitratos o los abonos artificiales pues eran importados y comprados. Aquí vemos una imagen que tenemos expuesta además en la exposición de abajo, de una empresa que se dedicaba a la comercialización de esos abonos artificiales. También un empresario integrado tan destacado como José García Bordoy también se dedicó a la comercialización de esos abonos. Pero en este plano ya vamos a poder comprobar que vamos a tener también nuestro polo químico en el sector oeste de Málaga. Vemos además muy cercano a lo que todavía parece señalado como fábricas de esencia y los talleres de los suburbanos, y era esta fábrica que nosotros estamos contemplando en este momento, que por cierto fue una de las que inspiró a nuestro socio Lorenzo Sevilla para el diseño del logotipo de nuestra asociación. Bueno, pues además de la publicidad de esas empresas, pues esta empresa tuvo a estos tres promotores: Simón Castel, que tenía también fábricas de harina y comercio de coloniales; Carlos Lario, que tenía la industria textil; y también teníamos a Joaquín Herrera, del cual no tengo fotografía, por eso he puesto una fotografía del catálogo comercial que tenían después sus hijos de una fábrica de baldosas hidráulicas. La publicidad, fíjense ustedes, que nos decía que la fábrica era de los Larios, de Carlos Lario. Sin embargo, en este otro cartel vemos que Joaquín Herrera Fajardo pues estaba publicitando lo que inicialmente era una fábrica de refinadora de petróleo y de aceites minerales que se llamaba La Concepción. Aquí sí que la tenemos en fotografía. Es la que tenemos al fondo, porque lo que aparece en primer plano es el proceso de construcción de las fábricas de tabaco, y justamente detrás, es decir, en primera línea de mar, pues es donde se encontraba precisamente esa fábrica a la que nosotros estamos aludiendo. Es una fábrica que tiene una larguísima historia, porque cambió de nombre y de propiedad en varias ocasiones. Primero fueron dos fábricas químicas, La Concepción y La Trinidad, con fechas distintas. Después fue de la Unión Española de Explosivos. Después fue de la Cros, que es el nombre con el que mayoritariamente la recordamos los malagueños. Vasco Andaluza de Bona, en los años 20. Fábrica de San Carlos, también perdió ese nombre durante mucho tiempo. Y finalmente su última etapa de la empresa Pro Quibel. Bueno, pues aquí ya tenemos precisamente cuando en pleno proceso de ampliación, porque lo que inicialmente era la producción, digamos, muy escasa, después finalmente se va a diversificar produciendo fosfatos y superfosfatos. Aquí tenemos precisamente planos de la época que nos hablan pues cómo la fábrica inicial fue ampliada hacia el oeste, de forma que finalmente la que nosotros conocemos como fábrica de San Carlos estaba limitando por un lado con la fábrica de La Concepción, llena de petróleo, por la parte este, la parte que mira a la ciudad; por la parte oeste, unos terrenos que inicialmente eran de la fábrica de esencia, donde luego se establecería la fundición de los lignos. Por el lado norte tenía como límite el ferrocarril de Málaga a Coín, muy importante porque van a tener después apartadero propio para poder exportar los productos; y por el lado sur, pues lógicamente teníamos el mar. Aquí tenemos uno de los planos precisamente que se hicieron en el año 1922 para la fabricación o la construcción de una nave industrial precisamente para la acumulación de los fosfatos. Se importaban los huesos del norte de África, y decía precisamente la memoria constructiva que en ese almacén se iban a almacenar las materias primas para lo necesario, al menos para 2 días de trabajo. Es decir, que estaban constantemente llegando los cargamentos y siempre tenían que tener al menos para 2 días, para que nunca se encontrasen sin materia prima. Bueno, en el año 1922 tuvo lugar una ampliación de esta fábrica, ¿no? La primera fue del arquitecto Julio Sáenz Varés, y vamos a ver que más adelante hay una ampliación con una nueva nave. Es muy curioso porque para poder construir el edificio, pues, lógicamente
el ayuntamiento le tiene que dar una licencia de obra. Entonces, en este caso, hay que mirar no solo las reglas del ornato, que es lo que habitualmente miraban los arquitectos municipales, sino también si cumplía las debidas medidas de seguridad. Y el ingeniero industrial del ayuntamiento, que va a inspeccionar el lugar y mira la memoria, dice, cumple todos los requisitos. En primer lugar, porque los motores que utiliza son de baja tensión, porque tiene unas ventanas buenas para poder ventilarlo y demás. Para empresas que ya la tuvieron a lo largo de su historia, que ha sido recientemente restaurada y que tienen además pues un panel informativo. Y vean ustedes que cuando hacemos las cosas bien, pues la ciudadanía lo aprovecha. La gente se para a leer la historia de la fábrica. Es decir, que eso le interesa. ¿Tú tienes que decir algo de esta fábrica? Bueno, pues venga, muy bien, pues aquí tenemos la joya de la corona, porque efectivamente en el año 1964 es cuando llega la fábrica de Lacrosse, porque finalmente también acabaron perteneciendo durante un tiempo a la misma empresa, que es la que nosotros, los malagueños, siempre conocimos con el nombre de la fábrica del amoníaco. Todos la recordamos porque estaba en la carretera de Cártama, prácticamente enfrente de la fábrica de Intelorce, y bueno, pues era además bastante grande, bastante importante. Aquí la estamos viendo pues cuando estaba en pleno proceso, o iniciándose el proceso de construcción, las grandes chimeneas que se instalaron para su fabricación, llegaron a ser muy productivas. Aquí estamos viendo imágenes del proceso de construcción y aquí ya la vemos totalmente terminada. Bueno, es una fábrica. Esta es la nueva fábrica de amoníaco que ya produce 100.000 toneladas anuales, a las que hay que sumar otras 310.000 de fertilizantes sólidos. Una fábrica moderna que ostenta además con orgullo casi un récord de días de trabajo sin accidentes. Permite convertir el nitrógeno de la atmósfera en ácido nítrico y este en nitratos, de tanta utilidad en la moderna agricultura. Gaseoso, líquido o sólido, el amoníaco es uno de los productos de máxima necesidad para la continuación de nuestro proceso industrial. La industria química española, que utiliza materias primas de origen mineral, de las que nuestro país es rico o potencialmente rico, se encuentra actualmente en una situación de preferencia frente a las industrias de otros países que utilizan análogas materias. El segundo plan de desarrollo estima para la producción química un crecimiento del 10% anual. Málaga se dispone a alcanzar esta cifra. Bueno, pues en esta imagen del logo ven ustedes que realmente Málaga estaba orgullosa de esta fábrica y que su importancia fue bastante. A nivel nacional era la principal productora de esos abonos. Como les decía, trabajaban también con nafta, un derivado del petróleo que les llegaba por vía marítima y se acumulaba en estos grandes depósitos esféricos. Era por tanto una materia prima sobre la cual trabajaban. Este es el momento de esplendor de la fábrica, cuando se encontraba plenamente operativa, y bueno, pues ya les decía que la época en la que perteneció a Lacrosse fue la época dorada, cuando era realmente más rentable, hasta que llegó el momento del cierre. Comenzaron en 1964, cerraron en el año 1990, fueron 26 los años los que estuvieron productivos. Aquí vemos ya las imágenes cuando se ha comenzado a desmantelar toda la estructura y no han dejado el solar. Ya de esta fábrica no ha quedado absolutamente nada en tierra, pero sí ha quedado un vestigio en el mar. Es el llamado el pantalán Duque de Alba, que es como se llama este tipo de instrucciones, que consiste en unas estructuras ancladas en el fondo del mar y unidas mediante un puente. Los barcos que llegaban atracaban aquí, no se podían acercar más a la costa, evidentemente, y desembarcaban su producto y a través de un naftaducto, es decir, una tubería para transporte e impulsar la nafta, llegaba directamente hasta el interior de la fábrica.
Ahora, como ustedes se podrán imaginar, están abandonados en proceso de degradación y el día menos pensado, pues me imagino que en uno de los temporales como lo que hemos tenido acabarán sucumbiendo, pero que sepamos que ahí tenemos también un vestigio del patrimonio industrial. Pero bueno, antes de acabar esta charla, a mí me gustaría también reafirmar ese papel preponderante y rector que tuvo pues Málaga también en el sector de la química. Por ejemplo, muchos malagueños no saben que también tuvimos una fábrica de carburo. ¿Y el carburo para qué sirve? Bueno, pues el carburo mezclado con agua produce un gas, que es el gas acetileno, que tiene muchas utilidades para la soldadura, pero también para la iluminación. Es, por ejemplo, el gas que históricamente se utilizaba en las minas y utilizaban los mineros para alumbrarse en el interior de la tierra. Bueno, pues este es un producto que además se dio a conocer en Barcelona en 1897, que se presentó en la Exposición Universal de París en el año 1900, y la fábrica de carburo de Málaga, que estaba en El Chorro, data del año 1905. Es decir, se presentaba en París como una gran novedad y apenas un año más tarde Málaga ya estaba produciendo ese carburo. Claro, tiene su explicación que estuviese emplazado en el núcleo industrial del Chorro, porque allí las fábricas nunca se ubican de forma gratuita, siempre se ubican allí donde conviene por las materias primas y los medios de transporte. Entonces, allí tenían piedra caliza abundante, que hace falta, junto con el carbón, tenían electricidad y un ferrocarril para después darle salida a ese producto. Bueno, pues eso, sepamos que el carburo fue en su día muy importante y que tuvimos también nuestras fábricas de carburo, aunque no haya quedado absolutamente nada del emplazamiento en El Chorro, donde sí nos ha quedado es el Caminito del Rey. Y bueno, antes de terminar, también me gustaría recordar, no tuvimos una fábrica tan importante de vidrio como ocurrió en Sevilla, que tuvieron la Trinidad, pero también tuvimos varias fábricas de vidrio. Y aquí tenemos precisamente el proyecto constructivo de una de ellas, que se emplazó en la calle Calvo, cuyo proyecto constructivo lo hizo el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, al que estamos dedicándole una exposición ahora en el Museo de Málaga, en la Aduana, y que data del año 1905. Vean ustedes que la fábrica también tenía su chimenea, no ha llegado hasta nuestros días, no han llegado a las que tenemos, pero tuvimos más de un centenar, y esto era también otra aplicación de esa sosa a la que hacíamos alusión al comienzo de nuestra charla. ¿Qué más cosas tuvimos? Pues esencias, porque aunque partimos de algo que es natural, como son las hierbas, o como son las plantas, o como son los frutos, hace falta también un proceso para reconvertirlas. Y tuvimos, por ejemplo, una fábrica importante, fue la de Canales, que estaba establecida en los alrededores de lo que fue un antiguo barrio, ¿no? en la huerta de Olleta, que ahora mismo conocemos con el nombre de Fuentolleta. Una de las cosas que elaboraba era aprovechar el limón para mezclarlo con caliza pulverizada, eso se cocía y se conseguía entonces ácido carbónico y de eso un citrato de carne. Pues ese producto se exportaba al extranjero, desde Málaga, desde nuestra modesta Fuentolleta a Francia y a Inglaterra, porque además tenía una aplicación no solo en la industria alimentaria, sino que también se utilizaba en la industria textil. Aquí tenemos uno de los planos de una fábrica de esencia también en el litoral oeste. Tenemos justamente abajo lo que durante mucho tiempo fue Hospicio de la Misericordia, que es lo que nosotros actualmente conocemos con el nombre de La Técnica. Otra de esas fábricas de esencia que tuvimos varias, por ejemplo, La Victoria, pues vemos, fíjense ustedes qué curioso, porque dice que está emplazada en el barrio de Huelin, porque el barrio de Palodú era el barrio de Huelin, pero en realidad está un poquito más que lo que hoy conocemos como La Misericordia. Pero como todavía no se había desarrollado ese lugar, pues le llamaban todavía barrio de Huelin, porque era la referencia urbana más cercana que tenían. Tenían sus propios huertos para cultivar las plantas aromáticas que luego transformaban,
una fábrica de esencia de limón en la calle Salitre, otra fábrica de esencia. Vean ustedes la diversidad de productos que se elaboraban en el interior de esa fábrica, y observen ustedes este plano del barrio de Huelin. Es el barrio de Huelin, podemos reconocerlo por la regularidad que tenían todas esas manzanas. Recuerden ustedes que fueron las primeras viviendas donde los obreros pudieron elevar su calidad de vida, pudieron dejar de vivir en los corralones hacinados y tener una vivienda unifamiliar para cada familia. Pero yo quería señalar, primero, cómo nos señala el camino a la fábrica de petróleo, en la fábrica de la Concepción, a la que hemos aludido anteriormente. Segundo, la fábrica La Esperanza era la empresa siderúrgica de Ruperto Hinton, que estaba especializada sobre todo en la producción de maquinaria agrícola. Hablamos de ella en la anterior exposición, también fue muy importante. Y la tercera flecha nos está señalando algo con el nombre de fábrica de Orozuz. ¿Y qué es eso del Orozuz? Bueno, pues el Orozuz es nuestro regaliz, que en el siglo XIX le llamaban de esa forma. Eso que nosotros de niños le llamábamos el palolú, que era una golosina que nos metíamos en la boca, que nos chupábamos, que nos duraba un día entero, en el proceso industrial se convertía en el extracto de regaliz, que después se utilizaba para otros muchos elementos. Entonces vemos que la trascendencia que tenía nuestras industrias fue bastante importante. Bueno, pues esa fábrica se construyó en el año 1856. Este es el plano, el proyecto que elaboró el maestro de obra Diego Clavero y Zafra, el mismo constructor que hizo el asilo de la Hermanita de los Pobres o la portada de acceso al cementerio inglés, con su chimenea, que obviamente pues, no ha llegado hasta nuestros días. Y vamos a acabar con una fábrica de esencia que de alguna forma nos viene a dar la razón en esa reivindicación de la internacionalización que nosotros le estamos atribuyendo a la ciudad de Málaga. Fíjense ustedes en estas dos fotografías y vamos a compararlas. Dos máquinas. Nosotros le hemos dedicado esta exposición a las máquinas, ¿no? Ven ustedes que se tratan de dos calderas exactamente iguales. Bueno, pues una de ellas se encuentra en Francia y la otra se encuentra en Árbola, y son exactamente iguales. Y es porque las dos fábricas, la de Francia y la de Málaga, pertenecían a la misma empresa, a la empresa de los hermanos Cavalier, que estaba especializada en la producción de perfume, otro sector industrial químico al fin y al cabo, y como estamos comprobando, el laboratorio de la empresa trabajaba con muchísimos productos con esencia de origen natural, de plantas, de flores, de frutos, pero que después ellos combinaban para producir sus afamados perfumes. Bueno, pues, ¿cómo llegó a Málaga a estar en relación con la industria internacional de la perfumería? Pues gracias, lo podemos ver aquí en este árbol genealógico, a un personaje, a Dionisio Cavalier, que en el año 1930 se vino a Málaga, al Valle del Guadalhorce, al que nosotros muchas veces llamamos también con el nombre turístico de Valle del Azahar, porque la climatología y el terreno es muy proclive al cultivo de estas plantas. Claro, en la industria de la perfumería siempre quería lo mejor. Entonces, de cada lugar iban buscando la rosa, mejor la de Francia, la de los Alpes, porque las rosas de mayo eran las más apreciadas. Los jazmines, los de tal sitio. Y de Málaga pues, venían a llevarse lo que consideraban que era el mejor, que era la esencia de azahar. Por eso nos encontramos que la ciudad de Árbola estuvo suministrando pues esencia de azahar a la empresa de los hermanos Cavalier, que estaba emplazada en la ciudad de Grasse, que se encuentra en Francia, en los Alpes marítimos. ¿Por qué? Pues porque allí no se encontraban las mejores condiciones para la producción de flores. Aquí tenemos una compartida, las dos fábricas. La fábrica de los hermanos Cavalier, que estaba en Grasse, y la fábrica nuestra, la de Árbola, la fábrica de esencia que comenzó a producir en el año 1930. ¿Por qué en Grasse? Por esto, por estas grandes plantaciones de lavanda que cuando florecen esto es todo un espectáculo tanto para los ojos
como también para el olfato por el perfume que dejan en el ambiente, ¿no? Y que ellos lo que hacían después era conseguir un producto intermedio, una materia prima que es la esencia de lavanda o de rosas o de jazmines, que después van a ser combinadas para convertirla en perfume. Allí en Graz están establecidas importantes industrias productoras de perfume y cuentan, como no, con un museo dedicado a la perfumería. Estas imágenes son muy curiosas porque, claro, las plantas crecen, donde mejor se dan. Aquí se tienen que dar varias circunstancias, que son el suelo idóneo y el clima idóneo. Y por último, una recolección en el momento oportuno, en el momento idóneo. Miren ustedes que se recolectaban las plantas aromáticas, se hacían con ellas unos fardos y construyeron un primitivo o rústico tranvía aéreo para que los fardos pudiesen hacerlos descender y que además llegaban incluso, como estamos comprobando, a montar los alambiques en el campo, de forma que el destilado se hacía en el campo. ¿Para qué? Para que no pasase mucho tiempo desde la recolección hasta la producción de la esencia, para que no perdiese materias volátiles ni perdiese tampoco condiciones de aroma. Después, en el interior de la fábrica, pues todas funcionaban de una forma muy similar. Aquí estamos comprobando los mecanismos de destilación de otras fábricas del sector que estaban establecidas igualmente en la localidad de Graz, en los Alpes marítimos franceses. Aquí en Málaga lo que se hacía era recolectar la flor del azahar, pero no de los naranjos, sino de las naranjas amargas, las mismas que tenemos plantadas en la ciudad, que antes se recolectaban y que ahora se recolectan para hacer abono. Esa es la buena, porque es el azahar más aromático, más que el de limón, más que el de naranja, más que el del mandarino, aunque todos ellos tienen un aroma bastante agradable. Bueno, pues estas flores recién recolectadas se dejaban en maceración en agua, luego se sometían a una ebullición lenta y mediante un destilado se conseguía primero un agua de azahar donde las sustancias volátiles aromáticas están con menor pureza, y después, si la sometemos a una segunda destilación, conseguimos la esencia de azahar, que es un aceite esencial. Es todavía mucho más puro el aroma de esa fábrica. Abajo, en la exposición, verán ustedes que en el sector dedicado a la química hay unas pequeñas botellitas de aluminio que proceden precisamente de la fábrica de Álora, y así es como se exportaban hasta Francia, hasta la localidad de Graz. También era importante cómo separar el agua de ese aceite de azahar. Pues se podía utilizar, por ejemplo, el llamado recipiente florentino, que se basa simplemente en separarla por sus distintas densidades el agua del aceite de azahar, de una forma muy parecida como funcionaban los pozuelos claradores de la maqueta aceitera que tenemos expuesta justamente abajo. Vean ustedes que el recipiente se llena, lo cual quiere decir que el agua que pesa menos se queda abajo, el agua pesa más, el aceite, que es más ligero, se queda arriba. Cuando hay un nuevo aporte, y por decirlo de una forma, bosa, porque sobrepasa la capacidad del recipiente, esos tubitos hacen que salga al exterior. Por el de abajo sale el agua y por el de arriba sale el aceite de azahar, y así quedan separados el uno de otro y listos para poder exportar. Bien, ¿qué hacía con este aceite de azahar que venía del Valle del Azahar de Málaga en Francia? Bueno, pues la empresa de los hermanos Cavalier, que luego también derivaron por los Saiser. Bueno, pues aquí tenemos pues cómo están utilizando un producto que se llama Nerolí. Bueno, pues el Nerolí es precisamente eso, aceite de azahar, porque se habla de una condesa de Nerol, que dicen que se perfumaba directamente con el azahar que cogía de los naranjos, y de ahí ha venido el nombre de Nerolí. Lo utilizaban para sus perfumes, lo utilizaban también para el agua de Colonia, aquí lo estamos comprobando, y aunque no sea de esta misma empresa, quiero recordarles que un perfume tan famoso y tan caro
las señoras sobre todo sabéis lo que cuesta el frasquito de 225 mililitros del perfume Chanel número 5, vean ustedes que también utiliza pues la esencia de naranja amargo, el Nerolí, junto con otros productos como estamos viendo en este listado que le estamos ofreciendo. Consecuencia, pues tenemos también un patrimonio industrial en el Valle del Guadalhorce que estaba directamente relacionado con esta producción. En primer lugar tenemos nuestros populares cascareros. Este que estamos viendo es una réplica que tenemos a la entrada del pueblo de Ágora, pero todavía en el campo quedan algunos antiguos. Aquí es donde se ponían a secar las cáscaras de las naranjas y de los limones, porque tenían aplicaciones industriales diversas, desde la fabricación de pólvora hasta sopas, industria agroalimentaria, pero a nosotros nos interesa precisamente la que hacía esta importante fábrica de Sáenz Caballero. Vean ustedes, la imagen la estamos viendo en fotografía aérea, en fotografía que nos recuerda que estaban rodeadas de plantaciones de cítricos. Aquí tenemos imágenes del exterior y del interior de la fábrica, cuando todavía quedaban en su interior los aparatos para el destilado de estos productos a los que nos estamos refiriendo. Vemos también una caldera. Aquí tenemos la prueba de que esos grandes tanques bidones eran para la exportación de agua de azahar, en los bidones grandes, o de aceite de azahar, mucho más preciado y más caro en los recipientes más pequeñitos. De esto ha quedado poco. Esta fotografía está tomada cuando la caldera estaba medio desmontada en el exterior de este edificio. Vemos que nos llegó esta caldera a través de Sevilla y bueno, en su última etapa esta fábrica fue restaurada y reconvertida en sala de fiesta, de forma que la caldera, vemos unas de ellas que fueron restauradas como un elemento no diría decorativo, yo diría testimonial, porque la discoteca tenía un nombre tan sugestivo como el de la fábrica de esencia, de forma que aunque la gente fuesen allí, como ustedes están viendo, a bailar y a tomar una copa, tenían la conciencia de que estaban en el interior de una fábrica y que esa fábrica había sido importante. Lamentablemente, este uso lúdico de este patrimonio industrial fue efímero, apenas duró 2 años. Precisamente una inundación del río Guadalhorce la dejó prácticamente inutilizada y después de muchos años de abandono ha vuelto a restaurarse. Ahora mismo funciona como sede de una empresa novedosa. Y antes de terminar, pues voy a devolverle la palabra a mi compañera Olga para que ella de alguna forma pues, nos dé las conclusiones de esto que acabamos de ver. Bueno, para concluir, primero espero que entiendan que los procesos químicos son prácticamente infinitos, el número de reacciones que podemos hacer. Entonces, he tratado de darle la importancia a los que nos generan el primer intermedio. Luego hay un montón de procesos más secundarios desde el punto de vista de la gran escala. Y lo que espero que les haya quedado claro es que en Málaga tuvimos prácticamente todos los procesos de base, salvo quizá la refinería de petróleo, de eso no hemos hablado, es que era mucho para una tarde. No hemos tenido refinería de petróleo como la que tenemos ahora mismo en San Roque propiamente dicha, pero también en el campo del petróleo y de la petroquímica, como saben, Málaga fue importante porque aquí se almacenaba el petróleo que luego se enviaba a Puerto Llano. Pero lo que les quiero hacer ver es que Málaga fue un polo industrial químico de inmensa importancia y la tuvo Málaga y la tiene también la química. Entonces la química está muy olvidada, muy mal vista. Hoy en día se habla, no tiene químicos, no, es sin productos químicos. Bueno, todo es producto químico. Entonces, y sin la industria química no tendríamos medicamentos, no tendríamos alimentos, no tendríamos ese jabón que tantas enfermedades nos quitó. Entonces, espero que vean a la química como otra forma. Quizá por esa, incluso, bueno, hay quien se ha denominado quimifobia, incluso algunos autores a esa fobia, ¿no?, por los productos químicos, por la industria química.
Si hemos también hablado un poco de las implicaciones medioambientales, obviamente conforme se desarrollan los procesos químicos ha habido problemas medioambientales asociados con esas fabricaciones y también la propia química ha ido desarrollando también métodos para evitar esa contaminación, por ejemplo, pues como el catalizador que tenemos en el tubo de escape de los coches o en la chimenea, es decir, también se han ido viendo problemas que se han ido solucionando con el tiempo, ¿no? Esto hay que verlo como las ventajas y los inconvenientes. Entonces, en esta tabla hemos tratado de resumir dónde se puso en marcha el primer proceso industrial a gran escala, que ya les digo que es difícil porque el progreso se hace paulatinamente, ¿no? Pero bueno, el que se puede considerar la primera fábrica que se puso en marcha a gran escala, y ahí tienen tanto la siderurgia y el textil, que es lo que suele considerarse como los principales productos químicos, que son el sulfúrico, la sosa, los fosfatos, el amoníaco y la refinería de petróleo. Entonces tienen la referencia de la primera planta a nivel mundial y la primera planta en España. Como en Málaga hizo un aporte de poner en marcha, no solo que tuvo los procesos, tuvo tanto siderurgia y textil como también prácticamente todos los procesos químicos, sino que fue pionera en su propuesta en marcha. Es decir, fue un motor en España del desarrollo de la industria sin lugar a dudas y que duró, como hemos visto, hasta con la planta de amoníaco hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se hace justicia como se cuenta la historia industrial de España y del mundo. Ni creo que los ingleses fueron tan sumamente listos, no hemos hecho referencia a los estudios anteriores a la revolución industrial. También es cierto que en ese momento, si lo vemos objetivamente, los procesos en España se pusieron en marcha con cierto retraso. También es cierto que en el siglo XIX pues nosotros tuvimos la invasión de Napoleón, la guerra carlista y un montón de conflictos más, mientras que los ingleses yo creo que no tuvieron prácticamente ningún conflicto en su isla. Luego, aparte de lo que teníamos en la península, era la época en que se estaba independizando toda la parte de Sudamérica y entonces, bueno, pues España se vio involucrada en un montón de conflictos bélicos, con lo cual, bueno, era un momento que quizá no era el más propicio en España para poner en marcha este tipo de procesos, sin embargo, pues bueno, se pusieron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que reivindicar el papel de la industria química y también el de Málaga, y a mí también me llama la atención enormemente la figura de Heredia, creo que fue el artífice, creo que tuvo una visión, yo ahora viéndolo con la perspectiva de tantos años después, pues bueno, en ese momento lo que hablábamos, no solo tuvo la visión de ver la siderurgia, sino que tuvo también la visión de ver la química y la textil, es decir, prácticamente abarcó todos los palos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una figura también fascinante, no solo en la historia de Málaga, sino quizá uno de los mayores emprendedores que han ido en España, ¿no? Y es una figura que creo que tampoco aparece en demasiados libros de historia y fue una figura, a mi modo de ver, bastante fascinante. Y yo creo que el otro era el cronograma también, sí. Bueno, el cronograma un poco de la evolución de los procesos. Arriba pueden ver la puesta en marcha de los procesos que en el primer proceso en otro país en el mundo, el proceso Leblanc en Francia, los procesos de la siderurgia en Inglaterra, el del amoníaco en Alemania, y abajo estarían la puesta en marcha de los procesos en España. Entonces, bueno, como ven, sin lugar a dudas, todo lo que está en naranja es en la provincia de Málaga, sin lugar a dudas, lo que les decía, ¿no? El papel impulsor de Málaga. Hoy no hemos hablado de siderurgia, que me gusta también hablar de las reales fábricas que fueron precursoras de los altos hornos de producción de acero modernos. También en Juzca, muy cerca de Ronda, pues también hubo un alto horno, estamos hablando de 1727, es decir, que el tejido industrial que ha habido en Málaga, en la provincia, ha sido realmente fascinante. Entonces, bueno, yo creo que eso era, creo que me dejo muchas cosas, pero habrá que cortar un momento. No sé si quieres añadir. No,
creo que ya está todo dicho, lo menos lo más importante. Así que muchas gracias por todo. Bueno, señores, hemos asistido a una lección magistral más que a una conferencia al uso, y yo creo que, bueno, a mí particularmente me ha despertado el interés y la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo, porque efectivamente hablábamos con la doctora Olga antes de empezar que, claro, la química ha sido la gran olvidada en estos tiempos de estudio. Pero yo creo que hay que entender el proceso de industrialización en los países desarrollados no como un proceso lineal, y ellos lo que nos han querido mostrar es precisamente eso, que no podemos utilizar los mismos parámetros de investigación y comparar lo que es la cuna de la industrialización con el sur del sur. Entonces, lo que ocurre es que es muy difícil de desterrar estos prototipos, y sobre todo cuando nosotros llegamos, no vamos a decir tarde, pero sí a destiempo a lo que son los estudios, a lo que son las puestas en cátedras efectivamente de investigación, a crear líneas de desarrollo y de profundización en estudios y en tesis que demuestren efectivamente que nuestro papel y nuestro protagonismo ha sido merecedor de ese espacio que poco a poco vamos reivindicando. Cuando quisimos hacer aquí esta actividad no era un capricho, es decir, bueno, pues vamos a ver, es que la asociación de las chimeneas está un poco dormida. Queremos transmitir precisamente a esas generaciones jóvenes que el proceso industrial, porque Málaga, para bien o para mal, no tiene un protagonismo en la historia como puede tener Córdoba con la Alhambra, o como puede tener Granada con Córdoba con la Mezquita, o Granada con la Alhambra. Nosotros hemos sido una capital de provincia, pero nuestra página de industrialización se está descomponiendo cada vez más. Entonces, tenemos que hemos sido una ciudad acogedora, cosmopolita, entrañable y abierta al mundo. Recuerdo que cuando vino Tomás de Barí en 1834 y entraba por el puerto de Málaga, él no pensó que iba a venir a una ciudad industrial, iba a venir a una ciudad pintoresca, oriental, en la que había gente con navajas y cosas muy curiosas que ellos tenían en la imaginación y en el colectivo. Y cuando él llega al puerto, dice que no se imagina una ciudad con esas chimeneas echando humo, como no entiende que en la Alameda haya carruajes y haya por las calles personas hablando su idioma, que más le recuerda a la ciudad de Manchester que no una ciudad del sur de Europa. Pues ese papel es el que nos queda por poner en su lugar, una ciudad en la que efectivamente hoy, aunque no parezca que en Málaga es una ciudad industrial, mantenemos todavía ese hilo conductor. El proceso de industrialización ha sido, perdón que me prolongo, pero el proceso industrializador en los países modernos ha sido un proceso que ha tenido cumbres y valles. Lo han marcado primero la revolución industrial con el vapor, la segunda con la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos participado en ese proceso largo que lleva más de 200 años andando en esas cumbres y en esos valles. Y hemos tenido la capacidad de adaptarnos. Y ahora mismo, si a ustedes se les pregunta, ¿pero Málaga es industrial? Pues Málaga está ahora mismo en otra cumbre con respecto a las nuevas tecnologías. Tenemos más de 700 fábricas o más de 700 empresas, porque ahora se puede hablar de fábricas como de clase. Más de 700 empresas en un parque tecnológico que acoge a más de 27.000 trabajadores. Entonces, eso es un tejido industrial, un tejido productivo. Y si ustedes aprecian la evolución de la cartografía de la exposición, en el primer plano, que se recogen industrias dispersas por la ciudad, por el parcelario urbano, no hay una determinación precisa, pero en el segundo plano ya hay una localización específica. Hay unos territorios industriales, que serían la zona oeste de la ciudad, con unos barrios, como dice Paco, que se organizan y crecen alrededor de las fábricas. Hay un centro que es el protagonista de la actividad comercial, de exportación y de servicio, y hay una zona residencial burguesa, porque esa burguesía genera el Paseo de Sancha, las tiendas inglesas y todo lo que es el poderío económico. Tuvimos bancos, en fin. Bueno,
Yo estoy encantado de haberlo oído y me parece que se merece un aplauso. Si me permiten y alguien de vosotros tiene alguna pregunta, por favor. No he hecho una conferencia en los últimos años como me lo corto y más o menos tenemos una cierta idea de por qué ciertas industrias, sobre todo las pioneras, fueron desapareciendo. Yo no conozco el motivo y mi pregunta es por qué la sociedad anónima Cross duró tan solo 26 años. Primero, la Cross solo 26 años y cerró. Bueno, yo ese dato exactamente no lo sé, pero sí que en el siglo XX, ¿no? Quizá Paco tú lo sepas mejor que yo, hubo muchos problemas y muchas normas del entonces gobierno de Franco que favoreció otras zonas. Hubo distintas legislaciones que favorecieron el llevarse la industria a Cataluña y al País Vasco, y lo poco que estratégicamente el gobierno de entonces decidió en Andalucía lo centralizó sobre todo en la parte de Huelva, porque estaba cercano a las minas de Río Tinto. Entonces, esa fábrica exacto no lo sé, pero sí sé que distintas fábricas se fueron desmantelando porque las distintas normativas gubernamentales y demás favorecían otras porque estratégicamente, y de hecho a mí me sorprende que Intelorce y la fábrica de amoníaco, a pesar de todo esto, duraron hasta prácticamente hace nada, pero hubo muchos problemas ya en el siglo XX con todo eso. Gracias. También tengamos en cuenta que Málaga no tuvo ningún polo industrial de desarrollo, ni en el primero ni en el segundo plan de desarrollo. Nosotros no participamos en esa política de organización industrial. Entonces aquí tenemos lo que se llamó a partir de 1961 un plan Málaga, que era como una segunda división, porque había que favorecer de alguna manera. Tengan en cuenta que cuando viene aquí Intelorce, la primera visita que hace el general Franco, Málaga tiene unos índices de paro extraordinarios, y en cierto modo dice, ¿cómo podemos favorecer que esa población siga? ¿Qué hacen aquí? Entonces cuando le dicen, hombre, aquí hay una tradición textil muy asentada de hace más de un siglo, y es cuando se traen aquí Intelorce, que no iba a venir a Málaga tampoco, iba a ir a Sevilla, y después allí montan y tasan, ¿no? O sea, lo que él en la periferia no funciona en ese momento como un polo dinamizador ni como un área dinamizadora de industria, y de hecho toda la política que se hace después desde el gobierno franquista con Fraga y todo eso es una política de servicio. Aquí se ha desterrado lo que es el concepto industrial de siempre, y la ciudad ha luchado porque esos testigos no identifiquen nada. Nosotros en los institutos, cuando le preguntamos a los alumnos si identifican Málaga con alguna actividad industrial, dicen que la identifican con el turismo. Pero en 20-25 años ha desaparecido esa memoria colectiva. Sin embargo, a muchos de ustedes les suena, incluso familiares vuestros o incluso algunas personas de las que están ahora aquí han trabajado en esa fábrica. Lo cual quiere decir que esa memoria, que todavía sigue viva, habla de que efectivamente esto fue un espacio industrial, ¿vale? Y no sé si recuerdo que en aquella época del final de la Cross coincidió con alguna crisis económica. Fue posterior, por las fechas que yo he dado, fue justo posterior de los eventos del 92. Y en el 92 ya En el 92 hubo una explosión de inversiones, sobre todo en Sevilla, en Cataluña, por la Olimpiada y la exposición, y la fábrica se cerró en el 94, según acaban de decir. Sí, pero aquí también desde los años 60 el auge empezó a ser el turismo, y entre unas cosas y otras. Antes de nada, felicitar a los dos ponentes por el extraordinario recorrido que han hecho,
tanto histórico como científico desde el punto de vista químico. Y yo quería centrar, digamos, quiero hacer una pregunta a la mesa en dos cuestiones, una muy particular sobre la síntesis química que entiendo en la fábrica de amoníaco, lo que se obtenía principalmente era amoníaco, si no me equivoco. Después el amoníaco sabemos que lo mismo que el sulfúrico o el clorhídrico han sido una base fundamental para el desarrollo, como ha expuesto la profesora. Entonces, esa segunda materia ya transformada era exportada en lugar de ser procesada aquí como fertilizante, porque en realidad el amoníaco no se puede utilizar como fertilizante. Supongo que la mayoría de los contertulios que tenemos aquí están de acuerdo. Tenía que ser procesada posteriormente, ya sea como sulfato de amonio, como urea, cualquiera de los muchos abonos nitrogenados. Parece que ya la respuesta está en sí. Y la siguiente cuestión que yo me planteo es la siguiente. Esto fue una parte de un pasado que tenemos que tener presente. Es decir, no podemos olvidar que ese empuje que tuvo Málaga en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, hoy día va por otros derroteros. Es decir, la química ha aportado y seguirá aportando un componente fundamental dentro de la economía, tanto de España como de lo que es nuestra ciudad. Pero yo creo que en la línea que llevamos hoy día, quizá los procesos, digamos, fundamentales tendrían que enfocarse hacia lo que son las energías limpias, por un lado, que me parece que ya hubo un intento importante aquí en el PPA con isofotón para hacer una punta de lanza en lo que son la energía solar, pero parece que se fue a pique. Y luego el otro sector, que sería la industria química, hoy se ha trasladado a Asia. Básicamente la petroquímica, los medicamentos y en general gran parte de esa industria debemos pesar, entre comillas. Entonces, dentro de lo que son las energías limpias y lo que sería el tratamiento postindustrial de los residuos, ¿qué papel puede jugar Málaga en el futuro? Bueno, son muchas cosas difíciles. Voy a ver si tratamos de contestar a todos. Bueno, la planta que hay en Málaga, sí, la reacción de base es el nitrógeno del aire con hidrógeno para producir amoníaco. Una vez que se tiene el amoníaco, se puede transformar ya en muchas cosas. Y en concreto aquí hacían con el amoníaco la posterior transformación, se oxida ácido nítrico y con el ácido nítrico ya se fabricaban fertilizantes sólidos que se comercializaban desde aquí, aparte de exportar amoníaco, pues, por ejemplo, para otras industrias que hicieran tintes, explosivos o cualquier otro producto. Respecto a lo que hemos hablado de la industria química, bueno, esto que hemos contado sigue siendo importante hoy en día. Es decir, hoy en día necesitamos sulfúrico, necesitamos fertilizante y necesitamos sosa. Y como se ha dicho, prácticamente toda la producción se está yendo a China, pero, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá siguen teniendo producción de todas estas industrias químicas porque se considera estratégico. Y el problema que el hacer funcionar una planta de estas es algo muy complejo. Entonces, si perdemos el conocimiento y no tenemos la planta funcionando, pues somos dependientes del exterior y quizá en algún momento nos arrepintamos de todo esto, porque seguimos necesitando el sulfúrico, la sosa y los fertilizantes, y si no tenemos la fábrica en Málaga o donde sea, tenemos que comprárselo a China o a quien sea, es decir, seremos dependientes. Claro, ahora mismo Málaga pues tiene un potencial turístico importante, ¿no? ¿Quién va a querer volver a poner una fábrica de este tipo? Por eso, pues Málaga se está especializando, yo creo que inteligentemente, como hablábamos con todas las empresas de semiconductores y demás que hay en el PTA, pues en otro tipo de industrias que no son, digamos, tan costosas como estas otras. El problema en España es que estas plantas tienen que estar en un puerto de mar. Estas plantas químicas tan grandes no se pueden poner en el interior y nosotros en España ahora mismo pues el mar lo queremos para poner Camporredón. Entonces, pues bueno, tenemos que pagar siendo dependientes de China. Respecto a las energías limpias y el papel de la química, hombre, la química sigue jugando un papel primordial en mantener estos procesos, en mejorarlos, en hacerlos cada vez, porque estos procesos nunca se paran de mejorar, de hacer lo que sean
con unos mayores rendimientos, que consuman menos agua, que consuman menos energía, es decir, nunca se para de desarrollar. Y Sofotón fue importante y también se fue a China. Es decir, sabíamos hacer placas solares, igual que sabíamos hacer amoníaco, y también hemos perdido ese conocimiento que ahora, gracias de todas las placas solares que se están poniendo y demás, y las baterías y todo esto, viene hecho de China. Entonces, bueno, es un tema complejo. Yo creo que ahora mismo Málaga pues tiene el filón del turismo y tiene el filón del TTA, se está especializando en empresas de telecomunicaciones, en fabricación de sensores, de semiconductores, y bueno, pues creo que las cosas van razonablemente bien, pero a mí me preocupa la dependencia exterior de bienes que claro, las fábricas nadie las quiere cerca, pero son necesarias porque si queremos comer es que necesitamos los fertilizantes, ¿no? Entonces, bueno, un tema complejo, social, político, y bastante complicado de decir así en pocas palabras. Una vertiente antropológica, que no es solo técnico-científica, sino que es cómo percibe la sociedad. Yo recuerdo un detalle, pues, en cierta ocasión que me acompañaba una ingeniera a visitar una de las chimeneas industriales y me hablaba, por ejemplo, de que las líneas de alta tensión necesarias para transformar la energía, pues pasan ustedes por el lado y van ustedes que hacen una especie de zumbido. Y existen toda una serie de creencias populares que le atribuyen la formación de cánceres, de enfermedades, pero nada de eso está comprobado científicamente. Es más que nada el imaginario popular que oye ese zumbido y que lo interpreta como algo no natural y que directamente le atribuye un perjuicio sobre la salud y que probablemente no sea cierto. Yo creo que con la química pasa también algo parecido. Ya voy a añadir un detalle, me va a dejar que lo cuente Paco. Paco y yo impartimos una asignatura en el aula de mayores desde hace ya unos cuantos años, donde contamos todas estas cosas ya con más años, porque tenemos bastantes tardes. Y teníamos la palabra química en el título, era una asignatura sobre historia de la química, historia de la industria química en Málaga, le hemos ido cambiando el título. Y decidimos quitar química del título y se nos han triplicado los alumnos, es decir, la gente veía química y le daba miedo matricularse en la asignatura. Eso también puede influir los recuerdos de los suspensos en el bachillerato, en la asignatura de física y química, y que muchos de ellos le han dejado un mal sabor de boca. ¿Y qué palabra habéis puesto ahora? Patrimonio industrial y Málaga, son las palabras mágicas. Vale. Allí creo que hay una pregunta. Buenas tardes, gracias por la ponencia. Me ha llamado la atención, bueno, es verdad que habéis comentado que no se puede hablar de todo, pero el método Portland y la falta de la Portland me ha faltado, ¿no? Y luego, en otro tema que creo que, con vista, mirando al pasado, con vista al futuro, pues había hablado también de la zona de la Camsa, ¿no? Yo creo que hay una demanda de la ciudad de Málaga, con el bosque urbano de Málaga, que podría relacionar muy bien esa historia de la Camsa con el futuro verde del bosque urbano de Málaga, ¿no? Entonces, esa zona, para que no ocurra como con esta fábrica del amoníaco, ¿no? que se va a urbanizar y realmente se va a perder en la memoria, pues tal vez esta unión entre estos minerales de Camsa históricos con el bosque urbano de Málaga puede ser también una buena forma de ahogar pasado y futuro, ¿no? Gracias. Sí, de los materiales de construcción y el cemento también hubo bastante, no hemos hablado ya por falta de tiempo, ni del azúcar, ni de... Pero sí la asignatura que impartimos que tenemos más tiempo. Hemos ido a lo más esencial porque sí, hubo muchas más industrias, por eso... Pero nos gustaría también ya aprovechar que tuvimos también una importante industria dedicada a la construcción, porque al final va todo junto. Veamos, ¿a quién se vinieron los cameranos de La Rioja porque realmente les faltaba modus vivendi para poder comer? ¿A dónde se vinieron? A una ciudad próspera. Próspera por toda una serie de circunstancias, por un puerto muy importante en sus exportaciones, por la industria vitivinícola, pero es que resulta que Málaga fue también una ciudad conventual que tuvo 3 oleadas desamortizadoras que generó mucho suelo urbano donde había que demoler y volver a construir. Entonces
Entonces tuvimos también una cantidad importante de fábricas de ladrillo, de fábricas de cerámica, nos queda Santa Inés, y precisamente la producción de baldosas hidráulicas, que no la hemos tocado tampoco, pues tuvimos también a la cabeza y exportamos a gran parte de España. Lo que pasa es que eso, claro, se ya quedará para otra historia, para otro día. ¿Alguien? ¿Alguna turno de palabra, por favor? Yo lo que quería formularle es que en todos los procesos industriales hace falta una solución de capital. Siempre nos ha caracterizado la falta de financiación en todos los proyectos. Sí, bueno, ahí también Heredia mostró una gran inteligencia. Bueno, que hay una historia detrás de cada una de estas industrias que hemos visto, pero yo creo que Heredia ha sido el más importante. Y él amasó una fortuna con el grafito, que en la otra conferencia ya se habló de la mina de grafito. El grafito era muy importante en aquella época, ser un material refractario, se utilizaba para hacer munición. Y Heredia pues amasó una fortuna porque tenía la concesión para explotar la mina de grafito. Y bueno, pues tenía esa fortuna y lo invirtió muy inteligente, sí, en los Altos Hornos de Marbella. Siguió ganando dinero y bueno, pues puso en marcha la mayor parte de la industria química que hemos visto hoy. Ya luego cada uno de los demás procesos, pues yo creo que Heredia fue ahí el que mejor lo encauzó. Sí. Claro. Resulta que, bueno, el interés que pueden tener las dos máquinas agrícolas que hay, la trasegadora de un volante y la sembradora mecánica, es precisamente porque los conceptos de modernidad que vienen con Carlos III a España y el racionalismo, estamos en la Ilustración, estamos en el siglo de la enciclopedia de ideología de lo que quieren es modernizarnos. Y Málaga en ese momento también tiene una particularidad específica, y es que cuando en 1778 se liberalizan los puertos y se les quita la exclusiva al puerto de Sevilla y de Cádiz, se pueden incorporar otras provincias, otros puertos a esa ruta de Indias, y Málaga se incorpora. Durante 30, 35 años nosotros no solamente vive Heredia de ese comercio de grafito y después de frutos secos y de vino, están los croques, los Lenin, los Crauer, los bambú, están cantidades, están cantidades de comerciantes, de personas intrépidas, ingeniosas que se vienen de Canadá, de Alemania, de Francia. Málaga se convierte a principios del siglo XIX en una ciudad cosmopolita. Y entonces, cuando se instala Bevan, cuando vienen todos aquí, ellos se hacen de ingentes cantidades de dinero, porque están comerciando y están llevando a los 5 continentes los frutos de la tierra. Y es Málaga el único puerto exportador de frutos. No puede salir por ningún otro puerto nada, porque lo controla el Cabildo. Y entonces, ni el puerto de Torre del Mar, que tiene litigios durante siglos, ni el puerto de Estepona, ni ningún otro, Marbella no reúne las condiciones. Entonces, resulta que esas ingentes cantidades de dinero que se hace con el comercio, ¿a dónde se invierten? Precisamente tienen la osadía de invertirlo en las nuevas tecnologías del momento. Manuel Agustín Heredia efectivamente quiere sustituir la dependencia de los flejes, como dice el doctor Francisco, porque estamos dependiendo del norte y las reglas carlistas hacen que lleguen esos flejes para los toneles escasos y caros. Pero él, con el comercio clandestino que tiene con Gibraltar, conoce muy bien a qué se dedica Gran Bretaña y sabe que se puede obtener hierro fundido. Cuando en 1827 empiezan a trabajar en los Altos Hornos de Marbella, no lo consiguen 5 años. Tiene que venir Antonio Elorza para decirle que el sistema que él aprende en Bélgica para desdoblar el proceso de producción hay que instalarlo en Málaga. Se le van todos los socios, se va Juan Giró, que montará el otro alto horno. Pero es que no solamente de metalurgia se vive en Málaga, se vive de todo lo que hemos visto en química,
de todo lo que hemos visto en fábricas de conserva, en fábricas de madera, porque nosotros somos un centro de exportación. Aquí viene cantidad de materias primas de América, las relanzamos y las vendemos otra vez. Entonces nosotros nos convertimos en un distribuidor y ese papel lo seguimos teniendo a mediados del siglo XIX, a finales del XIX, cuando nuestro ferrocarril no funciona para traer el mineral de Córdoba, pero sí para traer todos los frutos de la tierra de Córdoba, de Jaén y exportarlos desde el puerto de Málaga, por el aceite, etcétera, etcétera. Entonces aquí se genera una dinámica económica muy interesante a todos los niveles. No es que es una oportunidad y un acierto de decir, bueno, tengo que fue iluminado. Es que aquí había esa mentalidad, igual que, no sé, hay un libro de Felipe Romera hablando sobre el inicio del parque tecnológico, y entonces él se inventa de que allí efectivamente hay un cofre, no sé si lo han leído, y entonces dice que haciendo las obras de acondicionamiento de la finca del Ciprés, porque es una finca de Línino, se encuentran precisamente el cofre. Y dice Felipe, a mí me dan las instrucciones de cómo hacer el parque tecnológico. ¿Por qué? Porque ya tuvimos otro parque tecnológico en el Jardín de la Abadía, que había un centro de experimentación para el algodón. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso, una dinámica, una mentalidad que no es la mentalidad de otras provincias. Allí hay esa mentalidad, ese riesgo. Y eso se necesita cuando se habla de sectores económicos de los países desarrollados o subdesarrollados. Dice, bueno, ¿y qué le falta a un país que tenga mucha materia prima? Le falta iniciativa. Y para eso tienes que salir personas que no tienen por qué ir a la universidad, pero tienen que tener esa capacidad de riesgo. Y aquí en Málaga parece que hay un sustrato del colectivo. Me gustaría añadir una cosa, porque con eso que tú has mencionado sobre las máquinas agrícolas, es una cosa también importante, y es que a veces pensamos que la industria va por un lado y el campo va por otra, pero realmente en el primer tercio del siglo XX es el campo en donde está la demanda de maquinaria agrícola y de innovación, de ahí todas las empresas que fabricaban y todas esas máquinas que nos podemos encontrar, por ejemplo, en esta exposición. En la misma colección de la cual procede lo que nosotros les ponemos, pues tienen, no lo hemos podido traer, un pequeño tractor de la marca Clerc, fechado de procedencia estadounidense y fechado en el año 1913. Y todo parece indicar que es el primer tractor que trabaja en la agricultura andaluza. Y estaba aquí, en la comarca de Antequera, porque allí había dinero suficiente para poder traerse lo que entonces era la mayor innovación. Es decir, que este papel, digamos, de liderazgo y de innovación lo empezamos a tener con Manuel Agustín Heredia, pero es que ha llegado hasta nuestros días. No lo olviden. Bueno, pues algún turno de palabras más.